Con la franqueza que le caracteriza, la exmandataria argentina Cristina Fernández barrió a Javier Milei, el actual gobernante de ultraderecha. La dama destrabó la terrible situación que viven sus compatriotas como consecuencia de las medidas económicas y sociales que ha implementado el gobierno, dejando a su paso pobreza, inflación, devaluación y miles de desempleados. Fernández reconoció que la situación de Argentina es horrible al emitir su opinión sobre las acciones de la administración de Milei, que según su criterio han apuntado contra el pueblo sin medir las graves consecuencias y el duro golpe que han recibido en la cara, especialmente los más desposeídos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Horrible es poco. Al igual que el país entero, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también vive el implacable ataque sostenido que ha venido desarrollando el presidente Javier Milei contra los pobres, contra los trabajadores, contra las pequeñas y medianas empresas, contra los sindicatos y contra todo lo que considere un estorbo para consolidar sus caprichos neoliberales. La expresidenta de Argentina no dudó en lanzar sus dardos al gobierno autodenominado libertario de Milei al referirse sobre la difícil situación social, económica y de seguridad que enfrentan los ciudadanos de su país en la actualidad. Fernández barrió al gobierno de Milei durante un encuentro con la actriz argentina Rita Cortese, dentro de las instalaciones del Instituto Patria. Justo después que Cortese le preguntó cómo se encontraba, a lo cual Cristina le respondió: dentro de lo que se puede estar bien, con una situación como la que está viviendo la gente, el país, todos, es tremendo, ¿no? El escenario del país austral es triste, desolador, precario, y para Cristina Fernández, a Milei y a su equipo de gobierno no les importa la fragilidad de los trabajadores, de los pobres, ni tampoco de los pensionados. Fernández de Kirchner también apuntó contra el ataque de Javier Milei hacia el sector cultural argentino, a lo cual la dama se opone frontalmente, pues ella reconoce que el trabajo de este ámbito, como obras teatrales, cinematográficas y audiovisuales, ha relatado siempre los distintos momentos de la historia argentina y sus crisis. La exmandataria destacó el papel de la cultura para entender las diferentes épocas, mencionando obras emblemáticas de la cinematografía argentina. Vos sabés que yo siempre sostengo que la cultura da explicación de la época mucho mejor que los políticos, así afirmó. En este contexto, Cristina Fernández disparó contra Milei, rechazando los recortes en el ámbito cultural y defendiendo la importancia de la cultura como pilar fundamental de la identidad nacional. Por su parte, Cortese se sumó a las críticas, haciendo referencia a obras como Maratón, de Monti, y denunciando la nostalgia de una Argentina del pasado propuesta por la derecha conservadora. El discurso de la derecha más conservadora la ves ahí con una liviandad. Es brutal, sentenció la actriz. Y es que ciertamente para los argentinos vivir en su país se ha convertido en una guerra sin cuartel. El gobierno de Milei se ha empeñado en la idea de reducir el Estado e implementar un nuevo sistema económico. Y justamente, Cristina Fernández es una de las voces que se ha atrevido a cuestionar el desastre que ha dejado a su paso motosierra en poco más de 4 meses. Vale la pena recordar que a finales del año 2023, durante la campaña presidencial, Milei había anunciado que desmantelaría o desfinanciaría las instituciones públicas de la cultura: el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y los medios públicos de comunicación, entre otros. Luego de asumir la presidencia, Milei envió al Congreso la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto de 664 artículos en el que se propuso anular o modificar más de 300 leyes. Un proyecto de este tipo no tiene antecedentes en la historia del país. En concreto, busca que el presidente pueda dictar leyes sin la participación del Congreso durante los 4 años de su mandato. Se le habilita a vender las empresas públicas, modifica el régimen de producción y exportación de los recursos energéticos y se desincentiva la inversión en desarrollo industrial. Pero si bien no todo le ha salido a Milei como lo tenía planeado,
pues ha habido resistencia, no solo política, sino en todo el país, para los cambios propuestos por el gobierno. Su agresión al ámbito cultural de Argentina también se ha hecho sentir. Patricia Herrera es la presidenta del Consejo Federal de Cultura, organismo nacional que representa a las provincias ante la Secretaría de Cultura de la Nación. Según su criterio, el ataque del gobierno a la cultura es financiero e ideológico. Herrera, al igual que Cristina Fernández, criticó fuertemente a Milei por considerar el planteamiento gubernamental contra la cultura. Se trata de un discurso peligroso denunciar que la plata de los impuestos se malgasta en piezas estéticas sin contenido y que deberían demostrar su rentabilidad o ser eliminadas directamente. Además de las propuestas de la ley Ómnibus, el gobierno de Javier Milei embistió contra el sector cultural desde el comienzo de su gestión. Se eliminó el Ministerio de Cultura, se congeló el presupuesto de 2023, sin importar el más de 200% de inflación, y se relegó la actividad cultural a la producción de eventos de entretenimiento concentrados en la ciudad de Buenos Aires. El ensañamiento contra el sector cultural argentino viene ocurriendo desde la gestión de Mauricio Macri, quien en 2017 decidió que en 2022 vencerían todas las leyes de financiamiento público para las artes y la cultura. Esto implicaba el fin de la vigencia del régimen de financiamiento de actividades culturales, como la producción audiovisual, el teatro, el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares y las radios comunitarias e indígenas. Para ese entonces, resurgió una organización colectiva que ya tenía su génesis en luchas anteriores, bajo la consigna #No al apagón cultural. Este fue el hashtag con el que se nucleó un movimiento que logró que se protegieran las inversiones estatales en la cultura. El mismo fue retomado en los últimos meses tras la llegada del nuevo gobierno de Argentina, comandado por el libertario de derecha Javier Milei. Ante las propuestas de Milei, el movimiento cultural que había resurgido en 2022 vio que peligraban el sustento de la producción artística y el acceso de los ciudadanos a la cultura, por lo que decidió responder inmediatamente. La experiencia de 2022 posibilitó que la ley Ómnibus nos encontrara organizados, atentos y fuertes para resistir las políticas actuales de la extrema derecha. Nos organizamos en múltiples espacios con redes de coordinación de norte a sur del país. Ahora todo ese movimiento político-cultural está firme, así señaló el cineasta Adrián Jaime. Empeñados en defender hasta el final la cultura, los colectivos organizados han sido convocados por la Confederación General del Trabajo para hacer frente a las pretensiones de Milei contra el sector. Héctor Daer, secretario general de la Confederación, justificó esa invitación diciendo: son un sector muy importante, no solo porque son un colectivo numeroso y muy diverso, sino porque tienen una organización sólida y eso los hace diferentes de otros similares. La resistencia actual del sector cultural fue destacada por la diputada nacional de la coalición de izquierda, Miriam Bregman, quien dijo que los sectores de la cultura dan una lucha ejemplar y aportaron mucho para que el tratamiento de la ley Ómnibus se interrumpiera. Desde que asumió Milei, la cultura comenzó a movilizarse. Hay algo de la sensibilidad del mundo del arte que los pone en actividad en un momento de ataque y ajuste a todo el pueblo. En una reunión celebrada recientemente en la Confederación General del Trabajo de Argentina, el dirigente sindical Héctor Daer puntualizó que la cultura es fundamental en todo el territorio porque es lo que afinca, es lo que construye la identidad de las personas en su lugar. Por eso la cultura es lo que hay que quebrar para quebrar a un pueblo. A la posición frontal asumida por Cristina Fernández en defensa de la cultura de su país, se han sumado muchos voceros vinculados con el sector. Consideran que la discusión va más allá de la posibilidad de contar con fondos para la producción artística y que atacar la cultura no es solamente atacar los artistas. Por eso, están dispuestos a todo para hacer valer los derechos culturales de los argentinos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.